Gloria a Dios. Amados, Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por este día en el cual podemos, ya le adoramos a Dios. También adorar a Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, es escuchar con atención, ¿verdad? Es escuchar la palabra de Dios con todo el corazón, dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ayer tuvimos una clase muy especial. ¿Cuántos recuerdan la clase de ayer? Yo creo que no se le va a olvidar por lo menos por un mes. Ahora Isidro se ríe porque estaba fuerte, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco acerca de las finanzas. Las finanzas en la vida de un creyente, y estuvo muy interesante. Hablamos acerca de los diezmos, de las ofrendas, cómo se debe manejar de una manera correcta y agradable ante el Señor, sin manipulaciones. Aquí no se habló acerca de que usted tiene que dar para que Dios le dé y nada de ese tipo de cosas, esas interpretaciones extrañas que a veces algunos dicen para que usted se caiga con los euros. Entonces no de esa manera. Aunque es verdad, es una forma que Dios usa, Si tú das, también vas a recibir, eso lo dice la palabra, pero no es un principio de multiplicativo, vamos a decir así. No es que usted da 100 euros y Dios está obligado a darle 10,000. Eso no funciona de esa manera. Olvídelo. Si se lo enseñaron así, entonces usted ha sido engañado. Y tiene que releer, reinterpretar las escrituras. Por eso yo le invito, mi amado y mi amada, a que usted, aparte de los días domingos, también pueda estar con nosotros, si usted bien puede, los días sábados, los de entre semana, porque hay muchas enseñanzas que están siendo de bendición para nuestra vida, que nos enseñan la vida práctica como creyentes, como cristianos. Pues bueno, el día de hoy, el título es Caballo de Troya 2. ¿Cuántos escucharon el primero? Más o menos nos acordamos, así que no vamos a dar demasiado contexto. Entendimos que el enemigo de las almas, él utiliza a veces caballos de Troya para meter en nuestra vida la basura del mundo y del pecado, la suciedad, que nos pinta de una forma hermosa como a muchas veces a nosotros nos gusta, como nos encanta, como nos distrae, como nos atrae. Algunas cosas que por dentro tienen escondida la podredumbre del pecado. Y cuando nos damos cuenta, la atracción es tan grande en algunas ocasiones, y como nuestra vida está tan distante a veces del Señor, o de por lo menos acercarnos a Dios y tener una vida aunque sea de oración, nosotros no determinamos esas cosas, y cuando vemos ya tenemos los guerreros troyanos metidos en nuestra Grecia, vamos a decir de esa manera. Pero no solamente podemos ver esta metáfora, mis hermanos, acerca de Troya. Ya explicamos la vez anterior acerca de esto. Hay algunas personas que dicen que yo mezclo una cosa con la otra y que el paganismo y tal. Yo digo, mi hermano, aquí se predica palabra de Dios. Solo que el mensaje tiene que estar completo, ¿sí o no? Pero la forma es una forma que el predicador puede poner. ¿Me explico? Pablo lo hizo siempre. De hecho, vamos a meternos más en este asunto. Ya usted me va a entender por qué comento esto. Yo quiero iniciar, hermanos, recordando una película que a mí me llamó mucho la atención y la vi de obligado. Y la vi en el seminario pentecostal, imagínese usted.
Usted me va a decir, ¿what? ¿Qué? Bueno, esto va a ser spoiler. Si alguno no ha visto esta película todavía, la primera parte, usted corta el mensaje, adelántelo de los que están viendo por ahí, por las redes sociales, un saludo, pero adelántelo. Y si no, pues bueno, sigan el mensaje. Usted tiene que seguir aquí. Si usted no ha visto esta película, tápese los oídos. Avatar, ¿usted ha visto Avatar? 1. Yo estaba en una clase de misionología en el Seminario Evangélico Pentecostal de las Asambleas de Dios de Venezuela, y en uno de los profesores más importantes de esa institución, en una clase nos dijo que íbamos a ver una película, que iba a ser tardía, o sea, iba a ser larga, que nos preparásemos con papitas o patatitas, como dicen aquí, que nos preparáramos completo, que teníamos que ver una película. Yo me imaginé en su momento que iba a ser una película, cristiana, por lo menos iba a ser la biografía de algunos de los mártires del cristianismo, misioneros. Obviamente estábamos viendo misionología y dije, bueno, igual vamos a ver la vida de Hudson Taylor, o a lo mejor vamos a ver la vida de algún otro misionero importante. Sin embargo, cuando comienza la película, estábamos todo el grupo, los hermanos que vivieron esto, que me estarán viendo ahora, ellos saben que es así, y nos sentamos todos y empezó la película y vemos unos muñequitos azules. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Aquí? ¿En el seminario? Sí. ¿En serio? Pero no quise adelantarme a opinar, ni a salirme tampoco de aquella, imagínense, la directoría. No quise adelantarme y quise esperar un poco a ver qué sucedía. Empieza la película y me doy cuenta que es un mundo muy raro, pero muy atractivo visualmente. Sin embargo, porque es mucho tiempo de película, básicamente hay un hombre que está cumpliendo una misión. La misión es ir a cierto lugar, que no recuerdo, Pandora, si mal no recuerdo es Pandora. Entonces él tiene que ir a ese lugar, pero obviamente no puede ir en su cuerpo físico como un ser humano, sino que él tiene que ir en otro cuerpo que es semejante al cuerpo de los habitantes de Pandora. Él no puede ir con su propio cuerpo humano, sino que él tiene que ir a ese lugar semejante al cuerpo azulado y extraño que tienen los habitantes de ese sitio. De otra manera, iba a ser imposible que él pudiera mezclarse, que él pudiera ser aceptado, que pudiera ser asimilado, que pudiera ser parte de ese grupo de personajes. Él no iba a ser de esa sociedad. Él no iba a ser aceptado, él iba a ser rechazado continuamente. ¿Por qué? Porque él no tenía la cultura, porque él no se parecía, porque él no era similar y nunca buscó tampoco de asemejarse a donde él iba. Entonces, mis amados hermanos, a mí me parece que me pareció una película apropiada, independientemente de otras cosas que nosotros sabemos que vemos allí en la película. Ese extracto, nuestro profesor quiso a nosotros mostrárnoslos para enseñarnos cómo debería ser algunos dicen transculturación, interculturalidad o aculturación. Estamos hablando de misiones, ¿verdad? Aculturación, aculturarse, asimilar la cultura en donde tú estás. Y cuando nosotros vimos esa película nos impresionó
porque los que habían visto antes no habían visto ese punto, ni la importancia que eso dice, porque realmente es tanta la aculturación que este hombre tiene, que al final él prácticamente se hace parte completa de ellos, y de hecho defiende a esa tribu, a ese grupo cultural de Pandora, de los seres humanos. Estamos claros, ¿no? Bien. Si no vio la película, muy bien. Si vio la película, vale, me perdona. Pero creo que era una buena introducción, mis hermanos. Y la verdad es que nosotros a veces, hermanos, como cristianos, nosotros nos vemos envueltos, nos hacemos una burbuja. Nosotros los cristianos a veces somos expertos en hacernos burbujas, en hacernos nuestro propio contexto, en hacernos nuestro propio lugar seguro, en hacernos nuestro propio sitio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de llegarnos a otras personas, nuestra forma de vivir nuestra cultura en el contexto. Hay muchos, de hecho hay muchas iglesias en este país que lamentablemente, ojo, digo lamentablemente porque a mí me entristece que digan, por ejemplo, la iglesia china, la iglesia venezolana, la iglesia cubana, la iglesia peruana, la iglesia nicaragüense, la iglesia colombiana, la iglesia tal, la iglesia... Es terrible. Y es terrible en primer lugar porque nosotros estamos en un país que se llama España. Y dentro de España estamos en País Vasco. En sí debería ser la iglesia vasca. Pero decimos iglesia colombiana. Por ejemplo, no se ofendan los hermanos queridos colombianos que nos ven. O sea, que hay alguno, creo que no. El único aquí que tiene raíz colombiana soy yo, creo. Bueno. Perdón. Entonces, mis amados, nosotros empezamos a hacer esas cosas. Y empezamos a cerrarnos. Y decimos, bueno, la iglesia brasileña. Y entonces empezamos a hablar solamente como los brasileños. De hecho, me consta, he visto a algunos imitando el brasileño. Y empezamos a querernos parecer a los brasileños, y los que están en otras iglesias quieren parecerse a los otros. Sin embargo, cada uno, Dios nos dio una identidad propia, ¿cierto? Es una identidad personal. Así que la iglesia no tiene una nacionalidad terrenal. La iglesia tiene una nacionalidad. Esa nacionalidad no está aquí. Esa nacionalidad está ¿dónde? Está en los cielos, en Cristo. Nuestra nación plena, nuestro pasaporte está en Dios. Y usted me dirá, sí, pastor, claro. Seguramente porque usted ya lo tiene. No, mi hermano, en serio. Nosotros tenemos nuestra nación en Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que vivimos en la tierra. Y por ende tenemos que poner nuestros pies en la tierra. Algunos de nosotros nos encanta vivir aquí como nuestro país. Nos encanta y no está mal recordar. Yo recuerdo las hallacas en esta época. ¿Cómo extraño las hallacas? ¿Cómo extraño el pan de jamón? ¿Cómo no? Seguramente usted extrañará los nacatamales que hacen en su propia nación. O alguno que tenga otra nacionalidad aquí extrañará la comida en diciembre de su propia nación. Yo no digo que eso está mal, pero nosotros no podemos hacernos nuestro propio contexto aislados de una sociedad que quizás está pidiendo a gritos que nosotros participemos de ella, aunque en algunas ocasiones, y no de todos, sintamos incluso a veces un poco de rechazo. Eso puede pasar, pero nosotros como cristianos debemos saber que nosotros somos la luz, y que también la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la sal de la tierra.
¿Y cómo es posible que la sal va a estar siempre en su bote y nunca va a ser utilizada para hacer salada, ni para resguardar la comida para que no se pudra como se hacía en los años antiguos? ¿Cómo es posible que una casa que tenga disponibilidad de iluminación siempre viva en las penumbras, habiendo un foco que puede iluminar? ¿Cómo es posible que nosotros mismos, como cristianos, como hijos de Dios, a veces apagamos nuestra propia luz porque nos da vergüenza encender y que la oscuridad nos observe? Y preferimos entonces darnos la espalda y nos encerramos en una burbuja evangélica. Sí, yo soy evangélico, soy cristiano evangélico, a mucha honra, hijo de Dios. Creo en el Señor, redimido por el Señor. Creo en Jesús. Pero yo no dejo de estar aquí en esta tierra. Y mientras esté en esta tierra, yo tengo que vivir con la gente de esta tierra. Y en algunas ocasiones nosotros, vuelvo y repito, nos aislamos del todo. Nosotros tenemos una actitud muchas veces escapista. Y el escapismo nunca deja nada bueno en nuestra vida. Nosotros decimos que estamos aquí para llevar la palabra de Dios. Sin embargo, eso no es lo que se refleja muchas veces en nuestro diario vivir. Y cuando revisamos nuestro historial de personas a los cuales por lo menos le hemos dicho: Dios te ama, Cristo te ama, o por lo menos le has brindado una actitud cristiana, y eso también me incluye a mí, por supuesto, nos damos cuenta de que la balanza como que no se va mucho a la actitud cristiana que nosotros deberíamos tener. Entonces, mis amados hermanos, nosotros empezamos a hablar con una jerga cristiana. Y empezamos a decir en la calle una cantidad de palabras incluso que solamente conocemos nosotros. ¿Sí o no? Es así. Nosotros queremos evangelizar a las personas diciendo palabras cristianas que nadie en el mundo conoce. Y cuando nosotros salimos empezamos a dar gloria a voz en cuello durísimo. Y usted no se da cuenta que a veces nos miran raro. ¿No se ha dado cuenta? Yo sí. Y eso no tiene nada que ver con avergonzarse del Señor Jesús. Eso tiene que ver con el hecho de que nosotros vivimos en un contexto cultural y que si el cristiano no aprende a adaptarse, va a lograr hacer muy poco. Y si no nos adaptamos, nosotros debemos comprender que vamos a estar perdiendo la oportunidad de ganarnos personas para Cristo, y en vez de atraer a las personas a Cristo, lo que vamos a estar es alejándonos, y por nuestra capacidad de hacernos ciegos a lo que está pasando y de ver nuestra propia burbuja, nosotros vamos a negarnos a que estamos haciéndolo de manera incorrecta. Mi amado hermano, la iglesia no existe solo para los que ya están dentro. No. Existe para bendecir a los que todavía están fuera. Esto lo dijo William Temple. ¿Verdad? En ocasiones nosotros hacemos siempre para los que estamos siempre alimentándonos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado predicación? ¿Cuántas? Si yo me pongo a contar la cantidad de predicaciones y enseñanzas que he visto y he escuchado, hermano, no me da la cuenta. O sea, la perdí. De verdad, la perdí. Y yo estoy seguro que usted también, sea en su país, sea aquí, y por lo menos este año ha sido un gran año de enseñanza. ¿Verdad que sí? Ha sido así. Pero en ocasiones nosotros nos centramos tanto, amado hermano, en nosotros mismos, en los que ya estamos en Cristo, que olvidamos que hay gente fuera esperando algo, pero que nosotros no estamos dispuestos
a modificar absolutamente nada, sino que queremos que la gente venga y punto. Que se adapte a nosotros y punto. Que se adapte a nuestra manera de hablar y punto. Que se adapte a nuestra manera de vestir y punto. Que se adapte a nuestra manera de caminar y ya está. Sí, mi amado, eso está interesante. Pero ¿qué pasa con el hecho de que la palabra no dice vengan? La palabra de Dios en el mandato que el Señor Jesús deja no dice vengan o háganlos venir. ¿Cómo dice la palabra? Id y predicad el evangelio. ¿Sí o no? Id, por tanto, id y predicad el evangelio. No dice, por tanto, háganlos venir y adáptenlos a su propia cultura eclesiástica. No, id y predicad el evangelio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amado, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Juan 20, 21 al 22, por favor. Cuando lo tenga, mi amado, me puede decir amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Algunas veces es preferible anotar, porque la tecnología a veces te juega más avanzada. Pero bueno, gloria al Señor. Dice así, mis amados. No, perdón, 1 Corintios 9, 22, 23. Perdón. 1 Corintios 9, 22, 23 dice así: me he hecho débil a los débiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, me copartícipe de él. Nosotros estamos viendo el apóstol Pablo aquí decir una frase que es muy, bueno, no sé si muy poco predicada. No estoy muy claro en eso, pero que es peligrosa. Es peligrosa en el sentido de que a las personas que tienen un espíritu de religiosidad muy fuerte no les gusta mucho. Nos encantan aquellos versículos que hacen que la persona se adapte a nosotros. Eso que muestran una tajancia en el momento en el cual nosotros tenemos que poner un modelo al que las personas se tienen que adaptar a nosotros. Pero cuando nosotros observamos que el modelo paulino no era ese necesariamente, nos atraganta fuertemente. Se nos hace difícil de tragar, pero el día de hoy, en el nombre de Jesús, vamos a tener que tomar ese bocado y comerlo. Porque la palabra de Dios no es solamente para comerla por pedacitos y lo que me gusta, sino que es para verla, entenderla completa y también practicarla de manera completa. Y aquí el apóstol Pablo me está diciendo: me he hecho débil a los débiles. El apóstol Pablo era una persona no fuerte físicamente necesariamente, pero era una persona con mucho conocimiento. Ya eso lo hemos repetido en muchas ocasiones. El apóstol Pablo tenía una preparación específica y especial. Era una persona fuerte en ese sentido. Era una persona que nadie venía o iba a venir con un cuento chino, un cuento extraño para manipularlo. Él sabía acerca de las palabras de Dios. Pablo estaba sumamente preparado en muchas áreas, entre ellas también el área lingüística. No solamente eso, sino que era un profesional. Pablo hacía con sus manos su propio trabajo para alimentarse, para poder sustentar su ministerio, su persona, e incluso para ayudar
a algunas iglesias y también los que lo ayudaban. Este era Pablo, no era una persona débil, era una persona fuerte y preparada. Sin embargo, nosotros observamos que Pablo es usado por Dios, pero no necesariamente para predicarle solo a aquellos que estaban en su propia posición, sino que nada más y nada menos que Dios lo llama para predicar a algunos que llamaban gentiles. Pablo no fue llamado específicamente para predicar a los judíos, aunque el deseo de su corazón ferviente era predicar a su propia nación, a los judíos. De hecho, cada vez que llegaba él, cuando tenía oportunidad, predicaba a los judíos, pero Pablo no siempre lo hacía porque su llamado era predicar a los gentiles, en otras palabras, aquellos débiles, los que eran considerados por los judíos inaceptables, los que eran de otra categoría, los que nadie quería hablarles, los que eran blasfemos, los que no creían en Dios o creían en muchos dioses paganos, aquellos que no tenían la propia cultura de Pablo. Sin embargo, Pablo, en vez de cerrarse y decir yo no voy a hablar a esa gente porque es una gente perversa, pervertida, son blasfemos, son difíciles, son duros de servir, no quieren escuchar la palabra, no vale la pena, Dios no está con ellos, no son de mi país, no son de mi nación, no hablan como yo, no tienen mi mismo acento, no comen arepa, no comen empanada, no. Y como ellos no hacen eso, entonces no, yo no le voy a hablar, ni siquiera lo voy a tratar, no voy a involucrarme, no voy a ir a su contexto, no me voy a tomar un café, no voy a salir con ninguno de ellos, me voy a aislar, yo no voy a comunicarme, me cierro en mi propia cultura y jamás me aculturo en donde estoy viviendo. Sin embargo, amados hermanos, la palabra de Dios dice que para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo. Mire bien lo que dice, a todo me he hecho de todo. Ahí ni siquiera dice me he hecho parecido. A todo me he hecho de todo. Pablo tenía una capacidad, creo que dada de Dios, y también de aprendizaje, porque obviamente él creció en un contexto multicultural. Pero Pablo tenía la capacidad de entender que para poder ganar a personas, él no podía ser diferente a las personas. Pablo sabía que para poder ganar a los griegos, él no podía hablarle solamente de cosas judaicas, porque en tal caso jamás iban a poder comprender lo que él quería decirle y llevar el evangelio de Jesús a ellos. Por lo cual Pablo, la forma de hablar, de expresarse, de accionar, de tratarlos, de comunicarse, de todo, yo creo que hasta de vestir, aunque no dice la palabra de Dios, me parece, a mí personalmente, no diga, el pastor Edison está diciendo que Pablo ya se vestía como los griegos. No, pero si hablaba, puede ser que también incluso podía vestir. Esto es algo que agrego yo, repito, no está en la palabra. Pero mis amados hermanos, él se contextualizaba, él se adaptaba a cada nación, a cada ciudad, a cada lugar en donde llegaba, porque él sabía que eso iba a impactar de una mejor manera a las personas que él le fuera a llevar la palabra del Señor. Pablo sabía claramente que si él llegaba hablando de otra forma, hablando otro idioma, nadie le iba a comprender. Él sabía que si se envolvía en su propia burbuja judaica, no había manera en que las personas aceptasen la palabra de Dios. Mi amado, aquí trata, cuando nosotros hablamos de ir y predicar el evangelio, ahí lo principal es ir y predicar el evangelio. No trata de cómo tú te sientes al ir y predicar. No trata de si te gusta o no donde vas a predicar. No trata de si te gusta a ti
o si no me he visto de esta forma, o si no estoy entre los connacionales de mi país, yo no predico. No se trata de eso. No se trata de nosotros meternos en una burbuja que nadie nos saque, porque ahí estamos en un lugar seguro. Cuando el Señor dice que nosotros deberíamos llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, los que estuvimos en nuestros países y predicamos en nuestros países y nos sentimos cómodos porque era nuestra propia cultura, gloria a Dios, ya lo hicimos. Pero ahora debemos entender que nuestro contexto es otro. Y que nosotros estamos en este lugar y nosotros no debemos renegar en nuestro corazón, porque a veces lo hacemos, de que estamos aquí. Nosotros deberíamos amar este lugar. Nosotros deberíamos, repito, amar este lugar. Y nosotros también deberíamos amar la gente de este lugar. ¿Cómo le queda el ojo? Amar. Estoy hablando de que, bueno, lo acepto. Nosotros deberíamos estar aquí. Si nosotros somos cristianos de verdad, nosotros debemos saber que también son personas que necesitan a Jesús. Usted debe saber que tienen una cultura que hay que respetar. Y también debe saber que es una cultura que a nosotros nos hace a veces muy cómoda como suramericanos o centroamericanos. Pero que nosotros decidimos estar en este lugar. Que Dios permitió que nosotros estáramos aquí. Y que nosotros, a donde vayamos, por sea lo que fuere, el mandamiento no cambia. Predicad el evangelio. Yo tomé mi propia decisión de irme para China. Y Dios no me dijo nunca: aún así, tú tienes el mandamiento aquí. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico este evangelio. Así que a los lugares en donde nosotros vayamos, cualquiera que sea, nosotros vamos a tener ese mandamiento detrás de la oreja, siempre apuntándonos y tocándonos, molestándonos, recordándonos por medio del Espíritu Santo en su palabra, que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que predicar. Pero para predicar nosotros tenemos que adaptarnos. Ay, pastor, ¿cómo así? Ay, pastor, nosotros tenemos que adaptarnos. Una de las cosas más hermosas que yo pude aprender en el instituto y que me di cuenta una vez que llegué a este lugar es lo siguiente: nosotros debemos aculturarnos. Nosotros debemos adaptarnos. Solo que hay una cosa: hasta el punto en donde se irrespete la palabra de Dios, hasta el punto en donde afecte tus principios bíblicos y doctrinales, esa es la línea de llegada. Usted no puede cruzar eso. Pero usted no se puede envolver en una burbuja y decir que tomar... ahora se van a aprovechar de esto que voy a decir, cuidado. Hombre, yo he escuchado gente decir que un café es pecado, que eso está mal, y no les gusta mucho estar metido en cafés, ni con su esposa ni con nadie. Ahora la pregunta mía es: ¿dónde usted va a encontrar los españoles? En su casa, en el culto a las 10 de la mañana. Sí, es verdad, hermana Milena. En un culto un domingo a las 10 de la mañana. Olvídalo, nunca van a venir. No van a venir, hermanos. Porque esa no es su costumbre, no es su cultura. Pero nosotros queremos que se adapte todo mundo a nosotros. Sin embargo, nosotros estamos siendo llamados a predicar el evangelio a toda criatura, y eso incluye a los españoles y a los vascos. Pero nosotros continuamos haciendo cosas
que nos convienen a nosotros porque es nuestra costumbre, porque nos agradan a nosotros, pero nos olvidamos de las personas y sus costumbres. Y una cosa que yo aprendí, mi amado hermano, nosotros estamos, y esto va a ser difícil de tragar, y algunos van a amonestarme, me van a señalar, pero lo voy a decir: nosotros no estamos llamados a predicar cultura, estamos llamados a predicar el evangelio, y guste o no, hay que aculturarse. Le guste o no, hay que aculturarse. Y este es uno de los errores graves que hoy en día la iglesia de Jesús está cometiendo. Nos estamos cerrando por todos lados. ¿Qué pasaría si el día de mañana llega como una vez, veces anteriores, les dije que Dios me mostró, y llegan aquí una cantidad de personas, imagine usted, con cruces invertidas, vestida toda de negro, con los así tatuajes, con esa cara que se nota que algo han consumido que no es muy bueno, hablándote mal. Imagínese ese contexto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué pasa si vienen y entran una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7, 6 meses y siguen así? ¿Qué vas a pararte en la puerta y decirles: no, espérate, ya tú has pasado mucho tiempo, que no miras que tienes que vestir como nosotros? Pero con la sonrisa en la cara. Esas cosas no las hacemos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros no estamos llamados a cambiar cultura. Eso es del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer esas obras en las personas. Eso debe hacerlo el Espíritu Santo. Y es verdad que nosotros estamos para instruir, sí, eso es muy cierto. Debe ser así. Pero una cosa es instruir y otra cosa es manipular y forzar a la gente a hacer la cosa porque nosotros lo hacemos así. Y eso no debe ser. Y en vez de atraer a las personas a Cristo, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es dándole una patada, y nunca más la gente va a volverse a acercar a Cristo porque lo que creen es que somos unos sectarios. Yo no voy a la iglesia porque si tú no tienes una corbata, te miran mal. Ojo, yo no estoy hablando de aquí. Hablo del cuerpo de Cristo, siempre lo aclaro, porque esto pasa en la iglesia de Jesús. Yo no voy a la iglesia porque yo no tengo lo que debería tener para ir a la iglesia. Y en el fondo es porque en algún momento quizás se habrá acercado a alguna persona cristiana y ha sentido el rechazo, hermano. No hace falta hablarlo, no hace falta decirlo. Las personas se dan cuenta cuando lo miras de reojo, de arriba abajo, por cómo están vestidos, o cómo están peinados, o por cómo huelen. Saben, yo lo he dicho en otras ocasiones, mis amados hermanos, y nosotros debemos cruzar esa barrera. Nosotros como iglesia, y digo también aquí, como iglesia de Ferrecalde, nosotros sí tenemos esas barreras. Nosotros debemos cruzarlas, porque Dios está esperando a que crucemos esas barreras culturales que nos hemos puesto, si alguno la tiene. La barrera cultural de que soy, ¿quién me presta su nacionalidad? Préstemela con todo respeto. ¿Alguien? ¿Nicaragua me presta? Vale, con todo el respeto. Romper la barrera de Nicaragua. Usted va a seguir siendo nicaragüense siempre, toda su vida, a mucha honra, como todos los demás. Pero a romper la barrera quiere decir no enclaustrarse solo allí, sino que entender que hay otras nacionalidades,
y que debemos comprenderlas y debemos amarlas también y debemos disfrutarlas y debemos escucharlas con amor. Escuchar al que habla en brasileño con amor, escuchar al que habla español con amor, escuchar al que habla portuñol. Ese es uno que se ha creado aquí, con amor también, porque esta es una iglesia multicultural. Y como somos una iglesia multicultural, amados hermanos, aquí entra todo el mundo. Las puertas de la iglesia de Recalde y en general de ADF están abiertas para el que quiera venir y recibir palabra de Dios, para el que quiera venir a recibir de parte del Señor. Están abiertas para los chinos, los alemanes, los ingleses, los hondureños, todos los que quieran venir están aquí bienvenidos a la casa del Señor. Porque nosotros ya debemos estar rompiendo esa barrera multicultural. Nada, hermanos, nos haga tropiezo en poder predicar el evangelio. Ahora, repito, hago una aclaración. No se trata de que tú te conviertas al mundo. No, de ninguna manera, mi amado hermano. No es practicar el pecado de ellos. No es meterte y bañarte y tomar del veneno hediondo del pecado. No es eso. No es una cuestión de fondo, es de forma. ¿Sí me explico? Mi amado hermano, para la gloria del Señor, y Él sabe que lo que digo aquí no es para gloriarme. Yo he tenido la oportunidad de predicarle a ingenieros, arquitectos, Y eso ha sido porque, gracias a Dios, me hizo comprender desde muy temprano que una de las cosas que tengo que hacer es adaptarme. De yo saber que no puedo estar pegando gritos y glorias y cosas raras en medio de una reunión con 400 arquitectos o 40 o 50, porque ellos me van a ver raro y cuando yo le vaya a predicar no me van a querer escuchar porque dice: este es el arquitecto loco. ¿Me explico? Esa jerga nosotros la entendemos. Esas palabras nosotros las amamos. Yo amo el gloria. Yo el aleluya lo amo. ¿Cómo no? Si es bíblico. Si es una expresión antigua que utilizamos hasta hoy en día para adorar a nuestro Dios. ¿Cómo no la voy a amar? Yo amo también esa expresión. Pero yo sé que es una expresión que no va a ser muy entendida en un mundo que se comunica de otra forma y que yo debo comunicarme como el mundo se comunica para poder ser comprendido. Y eso la iglesia muchas veces no lo comprende, mi amado hermano. ¿Y cómo es que van a entender el evangelio si no nos atrevemos? Mi amado, vengo hace poco de un viaje que Dios me permitió tener y fue una gran bendición. Y tuve la oportunidad de ver muchos museos y también estar muy cerca de muchas esculturas. Y estuve en un museo que tenía varias sesiones y una de las primeras sesiones era egipcia. Y yo voy a confesar que cuando llegué a ese lugar yo tuve la tentación, mira lo que palabra, tentación de devolverme. No, hombre, esto es pagano. Y me agarraba así, esto es pagano, ¿no? Esto no lo voy a ver, yo no me voy a acercar a eso. Esto no es de Dios, esto es del diablo. Esto no sé qué, y esto no sé cuándo. ¿Y qué van a decir las personas? ¿Y qué van a decir no sé quién? ¿Y qué van a decir los pastores? ¿Y qué van a decir los hermanos? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué va a decir quién? Y entendí algo. La vida de José. ¿Cómo cree usted que se vestía José? ¿Como judío? ¿O como egipcio?
¿Cómo cree usted que José se expresaba? ¿Como judío o como egipcio? ¿Cuál era el conocimiento que tenía José? Era egipcio, ¿verdad? La preservación de José, ¿cómo se practicó? Como egipcio. Tenía doble nacionalidad. Era el segundo al mando. Le hacía caso todo el mundo en Egipto. Él estaba aculturado y creía en Dios, sí, y respetaba los principios de Dios, sí, pero él se aculturó. Y saben una cosa, por aculturarse, prosperó en tierra extranjera. Y nosotros seguimos cerrados. Yo lo hago como me enseñaron a mí. Yo lo hago como se hacía en mi país. Yo predico como se predica en mi país. Yo grito porque en mi país se predica gritando. Yo me muevo porque en mi país se predica moviéndose. Está bien, mi amado. Qué bueno por todos los amados hermanos predicadores que predican así. Pero ese no es el modelo único a seguir. El modelo es el que Dios te dio a ti. Y entender que a lo mejor ese modelo, aquí en este país, nadie te va a escuchar. Amados, nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros vemos ejemplos bíblicos como el de José. Nosotros vemos ejemplos bíblicos como el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él utilizó incluso textos de los griegos. ¿Sabía eso? No sabía, ¿no? Sí. El apóstol Pablo, él tenía un bagaje cultural y también leía acerca de los griegos. Y cuando él dice esos cretenses y tal y tal y tal, y empieza a decir cómo son los cretenses, eso es una frase que utilizó él literalmente de un autor griego. Literalmente. Ahora, por esto yo voy a decir que Pablo era un pagano. Dios me guarde. Yo voy a decir que por eso Pablo no estaba predicando lo que debía predicar. Que Dios me libre de decir eso. Yo lo que estoy haciendo entender aquí es que Pablo utilizaba el contexto, utilizaba los recursos que los griegos conocían para que el mensaje fuera mucho más efectivo al llegar a los oídos de lo que él quería que se escuchara, mis amados hermanos. Si yo me pongo aquí, antes de predicarle a usted, mi amado, la palabra del Señor, hablar en fórmulas físicas y matemáticas, yo le aseguro que no se va a entender nada. Y no porque no tenga usted la capacidad, a lo mejor porque yo no la tengo. Pero no es algo que se puede utilizar para una predicación. Bueno, yo creo que mucho no. Pero cuando yo a usted le hablo de algo de nuestro contexto actual, y cuando le digo que hay un caballo de Troya, es posible que usted me comprenda mejor. Y yo por eso no estoy tergiversando la palabra del Señor. Estoy tratando de que sea un poco más asimilable y entendible para todos nosotros. Y eso no está mal. Ahora, mi amado, el reto es en cambiar. El reto es en hacerlo diferente. El reto está en romper las barreras culturales de una vez por todas y atrevernos. Alguien dijo
También esto va a estar fuerte. Prepárese ahí. Está el pastor y están las ovejas, ¿verdad? El pastor no puede reproducir oveja. ¿Me explico? Las ovejas reproducen ovejas. Repito, el pastor no puede reproducir ovejas. ¿Cómo pare ovejas? Puede ganarlas, claro que sí. Pues si usted está esperando que una iglesia esté llena solo por la labor del pastor, usted está equivocado. Usted está pelado, como dicen en mi país. Porque el mandamiento no dice, y los pastores, id y predicad el evangelio. Es un mandamiento genérico que nos involucra a cada uno de los que estamos en el cuerpo de Cristo. Id y predicad el evangelio. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar, de anunciar, de aculturarnos, de mostrar la verdad, de predicar la palabra, de invitar personas y de hacer lo que el Señor nos está mandando. No quedarnos en la burbuja y esperar que otro haga, sino salir de ella y empezar a obrar lo que el Señor está esperando que nosotros obremos, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos van a salir de la burbuja? Un versículo que me gusta mucho, Hechos 17, 22, 23. Entonces Pablo, puesto en pie, mire usted, algunas personas piensan que Pablo, porque dijo en un momento que él no usaba palabras persuasivas, y es verdad, con esa iglesia. Él no usaba palabras persuasivas con ellos. Mire esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, aquello era un teatro, vamos. Estaban los griegos conocedores y escuchadores. Les encantaba escuchar a oradores. Sabían muchas cosas y querían escuchar cosas nuevas. Y Pablo estaba predicando algo que era nuevo, y lo invitan, lo ponen en medio del areópago. Y Pablo dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ya empezó con la persuasión. Eso es persuasión. Le infló un poquito el ego. Sí, son religiosos. Claro que sí, yo soy religioso, ¿cómo no? Dile a un judío religioso para que veas que no se ofende. Se va a enorgullecer. Yo soy muy religioso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, contexto, entendiendo lo que había y hablando en el idioma que ellos hablaban, y te aseguro que estaba vistiendo como ellos estaban vistiendo. Mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Esto es persuasión. Eso es persuasión. Y la palabra persuasión no es algo negativo. Es buscar la forma en cómo tú puedes entregar el mensaje de Dios. Buscar el gancho cultural, donde anclarte para poder después ir hacia ellos. Y Pablo encontró aquí el gancho cultural y entendió que ese Dios que no tenía allí nada, no tenía nombre, el Dios no conocido,
Él dice, ese parece que es el que yo adoro. Y él estaba fallando, Pablo, por decir eso. No tenía nombre. Ellos sabían que había un Dios que era lo máximo, pero que no podían nombrar, no sabían quién era, no lo conocían. Y Pablo se lo presenta como que ese gran Dios es el que les quiero presentar. ¿Dónde hay falla allí? No hay falla, no hay mezcolanza. Sabiduría dada de Dios. Entonces, mis amados hermanos, antes de nosotros mirar a otros de arriba abajo, antes de nosotros volvernos unos críticos especialistas religiosos de ultratumba, que nosotros veamos todas las cosas, incluso la cultura, con amor, y que guardemos nuestro corazón en el momento en el que esa cultura te ponga el límite de querer cruzar la barrera e irrespetar la palabra de Dios. Cuando usted vea eso, aléjese. Pero mientras tanto, avance. Lamentablemente, algunas veces llamamos pecado a lo que la Biblia no dice que es pecado. Y llamamos impracticable a lo que la Biblia nunca dice que es impracticable. Pero que son costumbres de nuestras culturas, que son costumbres personales y que hemos querido hacer una doctrina. Y ahí hay otro error grave. Finalizo con esto, mis amados hermanos. No estamos llamados a predicar cultura. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, mi amado hermano. Que nosotros seamos esos caballos de Troya. Esos caballos de Troya que Dios va a meter, hermanos, allí en el mundo. No solamente aquí en la iglesia, sino que nosotros tenemos un accionar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los lugares en donde nosotros estemos. Allí nosotros debemos entender que Dios va a usarnos donde estemos y de la forma en que Dios quiera. Porque vaya que Pablo, Dios le prometió que iba a predicar ante reyes, ante gente importante. Pero ¿sabe la forma que usó Dios para hacer eso? Metiéndolo preso. No fue en una gran carroza, y tampoco fue pasando flores y todo el mundo dándole la bienvenida. El Señor hizo que cayese preso en cadenas para poder en su momento presentarse a reyes y poder predicar la palabra. Así que incluso la forma, mi amado hermano, la va a poner Dios, la manera. Solamente creamos en el Señor, pero nosotros tenemos que adaptarnos en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios. Abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra
canta, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Recuerde siempre, el Señor Jesús, Él nada más y nada menos que tuvo que convertirse en su propia creación. Imagínese usted que su maestro o su profesor de primaria lo mandase a usar barro para hacer alguna figura, o plastilina, o gomita, y que usted tuviera que convertirse en esa figura que usted hizo con sus manos. ¿Qué le parecería a usted? Difícil de aceptar, pero eso hizo el Señor. La propia figura que hizo con sus manos, Él tuvo que convertirse en esa propia figura. Dígame si eso no es adaptación. Dejar su propia gloria, dejar su lugar, dejar su sitio de gloria y venir ahora a ser un pequeñito que tenía que crecer, que tenía que ser enseñado en algunas cosas, que tenía que ser protegido por sus padres. Ellos tenían que alimentarlo. No sé si existían los pañales en esa época, pero también tenía que cambiarle los pañales si existían, o los trapos, como fuera. Dios, Dios. Ese Jesús, ese es el ejemplo, ese es nuestro ejemplo. Y si Él lo hizo, nosotros no somos quienes para hacernos mayores que Jesús. Él se adaptó. Nosotros también deberíamos hacerlo, respetando la palabra, pero siempre entendiendo al que está a nuestro lado. Ponga su mano de esta forma. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos decimos a una sola voz: amén, amén, amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos esta semana. Amén.